Nunca imaginé que mi propia familia podría ocultarme algo tan grave. Todo comenzó una noche que cambió mi vida para siempre. Si quieres seguir mi historia hasta el final, suscríbete y comenta desde qué ciudad me estás leyendo. Era un viernes de finales de julio cuando decidí escaparme a mi casa de playa en Valencia. Había tenido semanas complicadas en Madrid, entre trabajo y discusiones familiares que parecían no tener fin. Solo quería un fin de semana tranquilo, con el sonido del mar de fondo y el aire fresco alejando todas mis preocupaciones. Pero la tranquilidad es un lujo que nunca llega cuando tu familia tiene secretos. Al acercarme a la casa, algo me hizo fruncir el ceño. El coche de Miguel, el marido de mi hermana Marta, estaba estacionado frente a la entrada. Seguro vino a revisar algo, me dije, intentando calmar la ansiedad que empezaba a crecer en el pecho. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con una escena que no esperaba. Miguel estaba allí, sentado en el salón, con una sonrisa tensa que no lograba ocultar. «Hola, no esperaba verte tan pronto», dijo intentando sonar casual. «Yo tampoco esperaba encontrarte aquí», respondí, con la voz más firme de lo que me sentía por dentro. Intenté pasar por alto su presencia, caminando hacia la cocina a preparar un café. Pero algo me inquietaba. La casa estaba extrañamente desordenada, como si alguien hubiera estado buscando algo. Mis ojos se dirigieron a un viejo cajón de la cómoda, donde siempre guardé recuerdos y documentos familiares importantes. Al abrirlo, encontré cartas que no recordaba haber visto nunca. Cartas que hablaban de secretos sobre herencias, disputas familiares y decisiones ocultas que afectaban directamente a Marta y a mí. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que Miguel estuviera involucrado en esto? Y más importante, ¿por qué mi hermana no me había dicho nada? La traición y el miedo se mezclaron en mi mente, haciéndome dudar de todo lo que creía seguro. «¿Qué estás leyendo?», preguntó Miguel, acercándose con una calma que resultaba casi amenazante. «Solo cosas viejas», respondí, intentando cerrar las cartas y esconder el temblor de mis manos. Pero no era solo Miguel. Sentí que algo en el ambiente estaba cargado de manipulación. Durante todo el fin de semana, cada gesto, cada palabra, parecía medir mi reacción. Quien creía que era mi aliado, alguien que me había visitado antes para ayudarme con arreglos en la casa, en realidad tenía segundas intenciones: observar cómo reaccionaba ante cada descubrimiento, cada pista sobre los secretos familiares. El primer día pasó entre silencios incómodos, miradas esquivas y conversaciones superficiales. Pero por la noche, mientras el mar golpeaba suavemente la costa, me senté solo en la terraza intentando recomponer mis pensamientos. ¿Cómo podía alguien tan cercano a mi familia jugar así con nosotros? ¿Qué motivaciones tenía Miguel para estar allí, sabiendo que yo vendría? Una sensación de urgencia me recorrió el cuerpo. Necesitaba decidir rápido, enfrentar a Miguel y arriesgarme a una confrontación que podría desencadenar más secretos, o alejarme antes de que toda la verdad saliera a la luz y cambiara mi relación con mi hermana para siempre. Decidí, contra todo instinto de prudencia, enfrentar el misterio. Esa noche revisé las cartas nuevamente, intentando reconstruir los acontecimientos y entender qué había motivado a Miguel, y en silencio, a mi propia hermana. Cada línea escrita parecía más grave que la anterior, revelando decisiones tomadas hace años, ocultadas con cuidado, que ahora amenazaban con destruir la paz de mi familia. Y entonces, justo cuando pensaba que podía manejar la situación, encontré algo que me dejó helado, un sobre cerrado, con mi nombre escrito de puño y letra de alguien que ya no estaba presente en mi vida. Dentro, una carta que insinuaba traiciones aún más profundas, secretos que nadie había querido revelar. La sensación de estar atrapado en un juego del que no podía escapar me invadió. Esa noche, mientras el viento del mar golpeaba las ventanas, comprendí que aquel fin de semana tranquilo que había planeado se había convertido en el inicio de un laberinto emocional del que no podía huir. La tensión, la traición y la incertidumbre se convirtieron en mi compañía, y supe que todo lo que creía seguro sobre mi familia estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que estaba a punto de descubrir sobre Miguel y mi hermana no solo cambiaría ese fin de semana, sino que marcaría para siempre la manera en que veía a mi propia familia. Y aún no sabía que aquel sobre con mi nombre era solo el principio de una serie de secretos que podrían destruirlo todo. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Me encantaría leer en los comentarios desde dónde me estás siguiendo y qué harías en mi lugar. Después de aquel fin de semana,
Todo cambió. Volví a Madrid intentando retomar mi vida, pero era imposible. Cada rincón de mi apartamento me recordaba el silencio incómodo de la casa de playa, la mirada calculadora de Miguel y el peso de la carta que había encontrado. Sentía que mi mundo familiar se había vuelto un laberinto del que no podía salir. Decidí entonces aislarme un poco, buscar paz en mi rutina y en los pequeños momentos que me recordaban que todavía podía confiar en mí mismo. Fue en esos días de introspección cuando conocí a Laura, una vecina del barrio de Malasaña, quien parecía una presencia serena y confiable en medio de mi tormenta emocional. Laura era de esas personas que irradian calma, que escuchan sin juzgar, y desde el primer momento me sentí extraño y reconfortado a la vez. «No tienes que explicarme todo de golpe», me dijo una tarde mientras compartíamos café en su pequeño balcón. «Pero si quieres, puedo escucharte». Sus palabras fueron un bálsamo. Por primera vez en semanas, sentí que alguien comprendía la confusión y la rabia que me acompañaban. Hablamos durante horas sobre familias, decisiones difíciles y secretos que nunca deberían salir a la luz. Me contó historias de su propia vida, de errores familiares y traiciones que había logrado superar. Cada historia me hacía sentir menos solo. Sin embargo, la tranquilidad fue breve. Una tarde, al abrir mi correo, encontré un mensaje anónimo que me puso los pelos de punta. Alguien había estado vigilando mi actividad, cada movimiento que hacía. La amenaza no era directa, pero la intención estaba clara. Alguien quería recordarme que no estaba solo, que Miguel y quienes lo apoyaban podían moverse a su antojo. Incluso en Madrid, sentí una mezcla de miedo y rabia. Laura intentó tranquilizarme, pero comprendí que no podía confiar ciegamente en nadie más que en mí mismo. Aprendí a reforzar mis límites, a guardar los secretos que había descubierto y a tomar decisiones solo después de pensar cada movimiento. La traición, la manipulación y la incertidumbre me habían enseñado a no abrir mi corazón sin certezas. A pesar de todo, Laura seguía siendo mi refugio emocional. A veces, su presencia calmaba la ansiedad que me recorría las venas desde aquel fin de semana en Valencia. Pero la amenaza latente de Miguel y de mi propia familia siempre estaba ahí, recordándome que la paz era temporal. Cada encuentro con ella estaba teñido de precaución. Cada sonrisa era una pequeña victoria en medio de un campo minado emocional. Mientras tanto, intenté mantener contacto con Marta. Pensé que podría haber un puente de reconciliación, una oportunidad para hablar y aclarar todo. Pero cada mensaje enviado se encontraba con evasivas, con respuestas cortantes que solo incrementaban mi frustración. Comprendí entonces que no se trataba solo de Miguel, sino de una red de secretos que mi hermana había decidido proteger a cualquier costo, incluso a expensas de nuestra relación. En esos días de introspección, me encontré revisando las cartas y documentos que había traído de Valencia. Cada línea revelaba decisiones tomadas por adultos que pensaban que los secretos familiares eran más importantes que la honestidad y la confianza. Cada carta era un recordatorio de que mi familia tenía capas de engaño que apenas empezaba a entender. Una noche, mientras caminaba por las calles iluminadas de Madrid, sentí un peso insoportable en el pecho. No era solo el miedo a Miguel o la decepción con mi hermana. Era el reconocimiento de que debía enfrentar la verdad por mí mismo, y que Laura, por muy cercana que se sintiera, no podía hacerlo por mí. Debía aprender a confiar en mis propias decisiones, a enfrentar los secretos y la manipulación sin depender de nadie más. Fue en ese momento cuando decidí que mi vida no podía seguir marcada por la incertidumbre y el miedo. Necesitaba reconstruir mi mundo, establecer límites y, sobre todo, prepararme para enfrentar a Miguel y a quienes habían tejido este entramado de engaños. Laura sería mi apoyo, pero la fuerza debía surgir de mí, de mi capacidad para analizar, comprender y actuar con claridad. Esa determinación me llevó a descubrir un detalle que había pasado por alto. Una carta más, escondida entre los documentos de Valencia, que sugería la existencia de alguien más involucrado en los secretos familiares, alguien que podía cambiar completamente mi percepción de los eventos. La intriga volvió a instalarse en mi vida, mezclando la esperanza con la ansiedad. Por primera vez en semanas, sentí que había una dirección clara: investigar, aprender y prepararme. Cada conversación con Laura, cada mensaje con pistas anónimas, cada carta revisada, me acercaba a la verdad que había estado esquivando. Pero también entendí que esta búsqueda no sería sencilla. Miguel, mi hermana y quienes lo apoyaban no me lo pondrían fácil. Justo cuando pensaba que empezaba a tener control sobre mi vida, recibí una llamada inesperada.
La voz al otro lado del teléfono era firme y conocida, y solo dijo una frase que me heló la sangre. Tenemos que hablar sobre lo que pasó en Valencia. Esa llamada prometía respuestas, pero también nuevos conflictos, y no tenía idea de si estaría preparado para lo que venía. Nunca había sentido que mi propio pasado pudiera esconder tanto misterio. Desde la llamada que recibí todo cambió. La voz al otro lado del teléfono pertenecía a don Alberto, un hombre mayor que mi familia conocía desde hace años, y cuya presencia siempre había resultado enigmática. La primera vez que lo vi, sentí una mezcla de respeto y desconfianza. Había algo en sus ojos que me decía que sabía mucho más de lo que dejaba ver. «Necesito hablar contigo sobre tu familia», dijo con voz grave. «Hay cosas que no deberías ignorar». Lo acompañé hasta mi apartamento en Madrid, y mientras nos sentábamos en la pequeña sala, me entregó un sobre con documentos antiguos. Papeles amarillentos, fotos descoloridas y cartas con fechas que se remontaban a décadas atrás. Cada hoja contenía fragmentos de secretos familiares que yo ni siquiera imaginaba. Algunos me mostraban decisiones que habían afectado a generaciones enteras. Otros insinuaban traiciones, acuerdos ocultos y manipulaciones que habían pasado desapercibidas hasta ahora. «Tu hermana y Miguel no actúan solos», me dijo don Alberto. «Hay algo que debes saber sobre tu familia, algo que cambiará la manera en que los ves». Mi corazón se aceleró. ¿Qué podía ser tan importante como para que este hombre interfiriera directamente en mi vida? Mientras revisaba los documentos, sentí que cada carta, cada foto, era un reflejo de un pasado que no me habían contado, pero que ahora me exigía comprender. Entre las cartas, encontré una nota con mi nombre, escrita con caligrafía que reconocí de inmediato. Pertenecía a mi padre, fallecido hacía años. «Si alguna vez lees esto, hijo, entiende que algunas decisiones se tomaron para proteger, no para herir», decía la nota. Pero entre líneas había advertencias, nombres y lugares que jamás había escuchado. Valencia, Sevilla y una vieja casa en la costa que había pertenecido a mis abuelos. Mientras trataba de asimilar la información, don Alberto me contó que había alguien intentando impedir que siguiera investigando. La manera en que lo decía me ponía los pelos de punta. No era solo Miguel, ni siquiera mi hermana. Había terceros, familiares lejanos o amigos cercanos que podrían interferir para que nunca descubriera la verdad completa. Esa noche, mientras repasaba todo en mi cabeza, comprendí que mi vida anterior, los conflictos del fin de semana en Valencia y la presencia de Miguel en mi casa de playa no eran coincidencias. Todo estaba conectado, y yo era la pieza central de un tablero que nunca había visto. Cada gesto de mi hermana, cada sonrisa de Miguel, cada carta antigua, cobraba un nuevo significado. Manipulaciones, secretos y planes que se habían tejido durante años. Decidí entonces que no podía esperar. Necesitaba profundizar más en este misterio, entender qué relación tenía Miguel con todos estos secretos y por qué había estado en mi casa de playa justo cuando yo llegué. La intriga y la ansiedad crecían con cada documento que revisaba. Don Alberto me prometió que me ayudaría a desentrañar la verdad, pero la advertencia era clara. No todos los que parecen amigos lo son. Mientras tanto, la vida cotidiana seguía en Madrid. Intentaba aparentar normalidad en el trabajo, en las calles, con Laura, pero cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba. Sería otra llamada de advertencia. ¿Otro mensaje anónimo o alguien cercano que seguía mis pasos? La sensación de ser vigilado se volvió constante. Mezclando miedo y determinación, una tarde, mientras revisaba fotos familiares antiguas, encontré algo que me heló la sangre. Una imagen en la que aparecía Miguel, mucho más joven, junto a un hombre desconocido y una mujer que podría ser mi madre biológica. No había fecha, solo un contexto que sugería que Miguel había estado vinculado a mi familia mucho antes de lo que yo creía. La pregunta surgió inmediatamente. ¿Qué papel había jugado en el pasado para que ahora se cruzara en mi vida de esta manera? Decidí que necesitaba confrontar a don Alberto sobre esta foto. Él se limitó a mirarme con gravedad. Esa imagen explica parte del motivo por el que Miguel está donde está, pero no toda la historia. Para conocer el resto, tendrás que ir a la casa de la costa. Allí, todo cobrará sentido. La mención de la costa volvió a traer los recuerdos de Valencia, la casa de playa y el sobre que había recibido. Comprendí que la historia familiar que creía conocer era solo la superficie de un océano de secretos. Cada pista que encontraba,
Cada carta que leía abría nuevas preguntas. ¿Por qué mi hermana había permitido la presencia de Miguel? ¿Qué buscaba él realmente? ¿Y qué otros secretos se escondían detrás de la fachada familiar que siempre había dado por segura? Esa noche, antes de dormir, me senté frente a la ventana y observé las luces de Madrid reflejadas en el río Manzanares. La ciudad parecía tranquila, pero yo sabía que mi mundo interno estaba lejos de estar en calma. La sensación de estar atrapado en un misterio familiar me envolvía. No podía confiar en nadie por completo, y cada decisión que tomara tendría consecuencias que aún no podía prever. Mientras revisaba una última carta antes de dormir, encontré un recorte de periódico con una fecha marcada, el día en que ocurrió algo en Valencia, muchos años atrás. Lo que estaba escrito allí no solo estaba relacionado con Miguel, sino que también conectaba a mi propia hermana con un secreto que jamás habría imaginado. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sabía que mi próxima decisión me acercaría peligrosamente a la verdad, y que nada volvería a ser igual. Nunca imaginé que mi refugio, ese lugar que creía seguro, pudiera convertirse en el escenario de mi mayor dolor. Después de semanas de investigación y de enfrentamientos internos con los secretos de mi familia, decidí regresar a la casa de playa en Valencia. Necesitaba ver los lugares donde todo había comenzado, confrontar mis recuerdos y, quizá, encontrar las piezas que faltaban en este rompecabezas que había empezado a consumir mi vida. Al llegar, la casa me recibió con la misma calma engañosa de siempre. El sonido de las olas me reconfortaba por un instante, pero al abrir la puerta principal, sentí un vacío en el estómago. Algo no estaba bien. Todo parecía intacto, pero la atmósfera era extrañamente silenciosa, pesada, como si la casa misma supiera que algo estaba a punto de romperse. Comencé a revisar los rincones, buscando cualquier documento, carta o pista que pudiera haber dejado atrás. Pero lo que encontré fue devastador. Varias pertenencias personales estaban desaparecidas, fotos familiares arrancadas de los marcos, y algunas cartas que había considerado fundamentales para comprender la historia de mi familia simplemente habían desaparecido. Fue un golpe inesperado, una pérdida que me dejó sin aire. Intenté racionalizarlo, pensar que tal vez había olvidado guardarlas correctamente, o que alguien más de la familia había pasado por allí antes que yo, pero no podía ignorar la evidencia. Miguel había estado allí, y no solo para vigilar. Había tomado medidas para borrar rastros, para asegurarse de que nunca descubriera la verdad completa sin enfrentarlo directamente. La sensación de traición y soledad me invadió por completo. Sentado en la terraza, viendo el mar golpear las rocas, sentí culpa, miedo y una tristeza profunda que no había experimentado antes. Culpa por no haber visto las señales antes, miedo por lo que Miguel podía estar planeando, y tristeza por la imposibilidad de recuperar lo que había perdido. Durante días, intenté recomponer los documentos, hablar con vecinos y revisar cada rincón de la casa, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que me devolviera la sensación de control que había perdido. Pero cada esfuerzo parecía inútil. La pérdida era tangible y emocional. Ya no podía confiar ni siquiera en el espacio que consideraba un refugio. Fue entonces cuando comprendí algo crucial. No podía depender de los lugares ni de las personas para protegerme o darme seguridad. La verdadera fuerza debía venir de mí mismo, de mi capacidad de enfrentar la verdad y reconstruir mi vida sin que Miguel o mi propia familia controlaran mis emociones. Cada carta perdida, cada foto arrancada, cada objeto desaparecido, me recordaba que estaba solo en esta búsqueda y que debía aprender a confiar únicamente en mis decisiones. Entre la desesperación, apareció un rayo de claridad. Recordé detalles de las cartas que había leído antes de llegar. Nombres, fechas, lugares. Aunque algunas pruebas físicas habían desaparecido, el conocimiento que había acumulado estaba en mi mente. Era hora de utilizarlo. Necesitaba planificar, organizar la información y preparar un camino para descubrir la verdad, sin que Miguel pudiera interferir de nuevo. En medio de esta reconstrucción emocional, encontré una carta que había sido dejada intencionalmente, oculta entre los tablones del piso de la terraza. Su contenido era inquietante, un aviso indirecto de que había más secretos por descubrir y que la próxima pieza del rompecabezas estaba vinculada directamente con la herencia familiar, algo que implicaba no solo a Miguel, sino también a personas que yo nunca había considerado enemigas. El golpe emocional de esta primera gran pérdida me transformó.
Por primera vez, entendí que la verdad podía doler, pero también tenía el poder de liberar. El miedo y la tristeza se convirtieron en determinación. Comprendí que si quería enfrentar a Miguel y a los demás, debía aprender a manejar el dolor, a transformar la angustia en fuerza y a prepararme para lo que vendría. Esa noche, mientras el cielo se teñía de naranja y violeta, comprendí que nada volvería a ser igual. La casa de playa, que había sido un refugio, se convirtió en un recordatorio de la fragilidad de lo que creemos seguro y de la necesidad de enfrentar la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. Justo cuando comenzaba a organizar mis pensamientos, escuché un ruido extraño proveniente de la habitación donde guardaba los documentos más importantes. Al entrar no encontré a Miguel, pero sí un sobre nuevo, colocado con cuidado sobre la mesa. Al abrirlo, descubrí una fotografía que cambiaría por completo mi percepción de mi hermana y su implicación en todos los secretos. No era solo Miguel quien manipulaba la situación, y por primera vez sentí que estaba a punto de descubrir la verdad completa, aunque eso significara enfrentar un dolor que jamás imaginé. Después de la devastadora pérdida en la casa de playa, comprendí que no podía enfrentar esto solo. La verdad familiar estaba oculta bajo capas de mentiras, manipulación y secretos cuidadosamente guardados durante años. Fue entonces cuando apareció Sergio, un viejo amigo de la familia, alguien a quien había visto pocas veces en mi infancia, pero que siempre había inspirado confianza. Su llegada no fue casual. Él también había tenido roces con Miguel y estaba buscando respuestas. He estado investigando por mi cuenta, me dijo Sergio la primera tarde que nos encontramos en un café en Valencia. Sé más de lo que crees sobre Miguel y algunas decisiones de tu hermana. Si quieres descubrir la verdad, necesitarás aliados. Sus palabras fueron un alivio. Por primera vez, sentí que alguien comprendía no solo la magnitud de la situación, sino también la complejidad emocional que me consumía. Juntos comenzamos a revisar documentos, fotografías y cartas antiguas, reconstruyendo una línea de tiempo que abarcaba décadas de secretos. Cada descubrimiento nos acercaba más a la verdad y, al mismo tiempo, aumentaba la tensión. Miguel no estaba al margen, estaba siempre un paso adelante. Pero no todos los encuentros fueron positivos. Pronto apareció Daniel, un hombre joven, elegante y con una sonrisa que escondía malicia. Desde el primer momento su presencia fue incómoda. Al parecer tenía conexiones con Miguel y estaba dispuesto a manipular cualquier situación para proteger los intereses del matrimonio y mantener ocultos ciertos secretos familiares. No creo que debas seguir investigando, me dijo Daniel con calma, mientras jugaba con un vaso de café en la mesa. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Su advertencia fue clara. No solo enfrentaba la manipulación de mi hermana y Miguel, sino también a otros individuos dispuestos a proteger secretos con cualquier método. La tensión emocional se intensificó. No podía confiar en nadie a primera vista, y cada movimiento debía estar calculado. A pesar de esto, Sergio y yo comenzamos a formar un plan. Revisamos archivos, conversamos con vecinos y conocidos de la familia, y poco a poco empezamos a descubrir la magnitud de la red de secretos. Descubrimos que Miguel había estado manipulando decisiones de la familia desde hacía años, influenciando a mi hermana en maneras que nunca imaginé. Cada hallazgo era una mezcla de indignación, tristeza y sorpresa. Entre los documentos, encontramos pruebas de acuerdos financieros ocultos, cartas de advertencia que nadie había querido revelar, y fotografías que mostraban conexiones que nadie esperaba. La sensación de estar desenredando un nudo que había durado generaciones era abrumadora. Pero también surgió una advertencia implícita. Daniel y otros aliados de Miguel estaban vigilando cada uno de nuestros pasos. Una tarde, mientras revisábamos fotos antiguas en la terraza del apartamento de Sergio, escuchamos un golpe en la puerta. No era una amenaza directa, pero nos recordó que el peligro era real. La mezcla de emoción, miedo y adrenalina me hacía sentir vivo, pero también consciente de que cualquier error podría ser devastador. Fue entonces cuando comprendí algo crucial. No podía solo recopilar pruebas. Necesitaba anticipar cada movimiento de mis enemigos. Miguel, mi hermana y Daniel no solo buscaban proteger secretos, también intentaban controlar emociones, decisiones y relaciones. Era un tablero de ajedrez en el que cada pieza tenía un propósito, y yo estaba aprendiendo a moverme con cautela. Mientras la noche caía,
Sergio y yo planificamos nuestro próximo paso: ir a la casa de la costa mencionada por don Alberto, el lugar donde toda la verdad familiar podía revelarse. Sabíamos que habría riesgos, pero también entendíamos que cada día de retraso aumentaba el poder de Miguel para manipular situaciones y ocultar información. Estamos a punto de descubrir mucho más de lo que imaginábamos, me dijo Sergio, con una mezcla de emoción y preocupación. Pero debemos estar preparados para cualquier cosa. La aparición de nuevos aliados y enemigos no solo aumentó la tensión de la historia, sino que también me enseñó una lección fundamental. La fuerza no reside solo en la verdad, sino en la capacidad de rodearte de personas que comparten tu determinación y que pueden ayudarte a enfrentar los desafíos emocionales y estratégicos que la familia puede presentar. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje anónimo. Una foto de Miguel y Daniel juntos, en lo que parecía un encuentro secreto en Valencia. La nota decía: «No todos los que parecen aliados lo son, y los enemigos están más cerca de lo que piensas». Sentí un escalofrío. La guerra familiar apenas comenzaba, y ahora sabía que cada paso debía ser calculado con precisión, o podría perder no solo la verdad, sino también mi paz y seguridad. Nunca había sentido que la verdad tuviera tanto peso. Después de semanas investigando con Sergio y enfrentando la manipulación de Miguel y Daniel, descubrimos algo que cambió todo. Un documento oculto entre las pertenencias de la familia que revelaba no solo las intenciones de Miguel, sino también decisiones pasadas de mi hermana Marta que habían afectado a generaciones. Este hallazgo era crucial, pero también nos puso en peligro inmediato. Mientras revisábamos los papeles en la terraza del apartamento de Sergio, escuché un golpe fuerte en la puerta. Daniel estaba allí, o al menos alguien queriendo que creyéramos que era él. El miedo y la tensión eran palpables. Cada paso debía ser calculado. Comprendí que no podíamos solo buscar pruebas. Necesitábamos protegernos y proteger a quienes nos ayudaban. Laura, quien hasta entonces había sido un apoyo emocional constante, comenzó a sentirse exhausta por la presión y el miedo que nos rodeaba. Su salud se vio afectada por las noches sin dormir y la tensión constante. Fue un momento devastador. Verla sacrificarse para protegerme y no poder hacer nada para evitarlo me llenó de dolor y culpa. «No puedo dejar que esto te derrote», me dijo, con voz débil pero firme. «Debes seguir, por ti y por la verdad». Sus palabras me hicieron comprender que la fuerza no solo estaba en mí, sino también en quienes estaban dispuestos a sacrificarse para que yo pudiera enfrentar la verdad. Cada documento revisado, cada carta descubierta, me enseñaba más sobre la magnitud de la manipulación que Miguel había ejercido durante años. Entre los documentos, hallamos cartas de antiguos empleados de la familia, notas sobre propiedades y decisiones financieras que habían sido tomadas en secreto, y fotografías que conectaban a Miguel con personas que yo nunca habría imaginado que estaban involucradas. Cada hallazgo aumentaba la urgencia de actuar, pero también la complejidad del juego familiar. Una tarde, mientras revisábamos un sobre particularmente antiguo, encontramos un testamento parcial que mencionaba la existencia de un documento final que podía revelar la verdad completa sobre las decisiones de mi hermana y Miguel. La emoción se mezclaba con el miedo. Sabíamos que si esa información caía en manos equivocadas, podríamos perder todo. Laura, a pesar de su fragilidad, insistió en acompañarnos a buscar ese documento. Fue un sacrificio enorme, y ver su rostro debilitado por la tensión me hizo sentir que cada paso que daba debía ser cuidadoso. No podíamos permitirnos errores. La familia estaba jugando una partida que involucraba emociones, secretos y manipulaciones que iban más allá de lo que había imaginado. Esa noche, mientras el viento golpeaba la ventana del apartamento, comprendí algo fundamental. Los secretos familiares no solo tenían poder sobre las decisiones y posesiones, sino sobre nuestras emociones y relaciones. Cada mentira, cada manipulación, cada ocultamiento de información, había construido un muro de desconfianza que ahora debía derribar para poder avanzar. Sergio y yo decidimos que el siguiente paso era ir a la casa de la costa mencionada por don Alberto. Sabíamos que allí podríamos encontrar pruebas directas, documentos originales y, probablemente, la confrontación con Miguel sería inevitable. La anticipación era intensa. La combinación de miedo, emoción y la necesidad de justicia nos mantenía alerta en cada instante. Antes de dormir,
Revisé las cartas y fotos nuevamente. Encontré una nota de mi padre, olvidada entre los documentos, que decía: «La verdad es un arma de doble filo. Úsala con cuidado, pero nunca la ignores». Esas palabras resonaron en mi mente. Comprendí que la fuerza no solo venía de conocer la verdad, sino de asumir las consecuencias de enfrentarnos a quienes la habían ocultado, de proteger a los que nos apoyaban y de mantenernos firmes incluso cuando todo parecía perdido. Esa noche, mientras Laura descansaba y Sergio revisaba los últimos documentos, recibí un mensaje anónimo, una foto de la casa de la costa, con alguien entrando silenciosamente, y la nota decía: «El tiempo se acaba. Miguel sabe que vas tras él». Supe entonces que la confrontación final se acercaba y que los sacrificios que habíamos hecho hasta ahora solo eran el preludio de lo que estaba por venir. La verdad estaba al alcance, pero también el peligro que nos acechaba. Nunca había sentido tanta desesperación en toda mi vida. Todo por lo que había luchado, cada carta descubierta, cada aliado encontrado, parecía desmoronarse en cuestión de horas. La casa de la costa, ese lugar que prometía respuestas, se convirtió en un escenario de engaños y manipulación que me hizo cuestionarlo todo. Mis decisiones, mi confianza y mi propia capacidad para enfrentar a mi familia. Al llegar, nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Documentos desaparecidos, señales de que alguien había estado allí antes que nosotros, y sobre todo, la sensación innegable de que Miguel nos había estado siguiendo cada paso. Cada estrategia que habíamos planeado parecía inútil frente a su habilidad para anticipar nuestros movimientos. La desesperación se apoderó de mí. No solo había perdido pruebas importantes, sino también la seguridad de que podríamos revelar la verdad sin consecuencias graves. Fue en ese momento que Daniel apareció, acompañado de un hombre desconocido, pero claramente aliado de Miguel. La tensión era palpable. La combinación de miedo, rabia y frustración me dejó paralizado. Sentí que lo había perdido todo: documentos, aliados temporales y hasta la confianza en mi propio juicio. «No deberías haber venido», dijo Daniel, con una sonrisa que mezclaba malicia y satisfacción. Algunas verdades están mejor enterradas. Cada palabra era un golpe directo al corazón. Me di cuenta de que, a pesar de toda la información y aliados que tenía, la manipulación de Miguel y Daniel era mucho más profunda de lo que había imaginado. Mi mundo emocional se derrumbó. La ira se mezclaba con la tristeza y la impotencia, y el dilema moral apareció con toda su fuerza. Tenía dos opciones claras, pero dolorosas: buscar venganza contra Miguel y Daniel, arriesgando no solo mi bienestar, sino también el de aquellos que me apoyaban, o perdonar y dejar que las decisiones pasadas permanecieran en el pasado, aceptando la traición y la manipulación sin justicia. Cada camino estaba lleno de consecuencias que podía prever, y otras que desconocía. Laura, debilitada por los sacrificios anteriores, me miró con ojos llenos de preocupación y amor. Su presencia me recordó que no estaba solo, y que cualquier decisión que tomara afectaría no solo a mí, sino también a quienes habían confiado en mí. Sentí un nudo en la garganta. La vida había colocado un peso enorme sobre mis hombros, y debía decidir cómo usar la verdad que había descubierto. En medio de este abismo emocional, recordé las palabras de mi padre: «La verdad es un arma de doble filo. Úsala con cuidado, pero nunca la ignores». Comprendí entonces que no podía dejar que el miedo ni la ira controlaran mis acciones. La venganza era tentadora, pero también destructiva. El perdón, por otro lado, ofrecía una salida que no solo me permitiría reconstruir mi vida, sino también redefinir mi relación con la familia, aunque eso significara enfrentar dolorosos recuerdos y traiciones. Fue un momento de claridad. La fuerza no estaba solo en descubrir la verdad, sino en cómo decidía usarla. No podía permitir que Miguel ni Daniel dictaran el ritmo de mi vida ni la forma en que enfrentaría la injusticia. Debía tomar control, elegir mi camino con madurez y proteger a quienes me habían apoyado sin esperar nada a cambio. Esa noche, mientras el viento golpeaba la costa y el sonido del mar mezclaba tristeza y esperanza, comprendí que el punto más bajo no era el final, sino el momento antes de renacer. Cada lágrima, cada miedo, cada desilusión se convirtió en combustible para tomar la decisión correcta. Al amanecer, mientras revisaba por última vez los documentos que quedaban, encontré un sobre sellado con mi nombre. En su interior,
Un mensaje de Miguel que no solo confirmaba su implicación en los secretos familiares, sino que también insinuaba que mi hermana sabía mucho más de lo que había revelado. Su mensaje terminaba con una amenaza velada. Si decides enfrentarnos, asegúrate de estar preparado para lo que viene. Sentí un escalofrío. La confrontación final estaba más cerca que nunca, y sabía que la elección entre venganza o perdón definiría no solo mi futuro, sino también la posibilidad de reconstruir mi vida y mi familia. Nunca imaginé que todo lo que había vivido me llevaría a comprender algo tan profundo sobre mi propia familia. Después de semanas de investigación, sacrificios y momentos de desesperación, finalmente comencé a atar los hilos de la verdad que habían estado ocultos durante décadas. La conexión entre Miguel, mi hermana Marta, y yo mismo era más compleja y dolorosa de lo que podía haber imaginado. Todo comenzó con un documento antiguo, escondido en la casa de la costa, que detallaba decisiones financieras y acuerdos familiares que habían permanecido ocultos. En él se revelaba que Miguel había estado involucrado en la gestión de la herencia familiar mucho antes de que mi hermana se casara con él. No solo eso, había un pacto secreto entre ellos para proteger ciertos intereses familiares a costa de la verdad y de la tranquilidad emocional de todos los involucrados. El shock fue enorme. Comprendí que la visita de Miguel a mi casa de playa no había sido casual. Él ya sabía que estaba investigando, y su presencia fue una manera de controlar la situación desde el principio. Cada acción que había tomado mi hermana estaba, en algún nivel, influenciada por Miguel. La traición no solo era de uno, sino de ambos, aunque con motivos distintos. Entre los documentos también encontré fotografías antiguas de mi madre con Miguel y otros miembros de la familia. Lo que parecía una amistad inocente, en realidad escondía decisiones y pactos que habían marcado mi vida sin que yo lo supiera. Cada carta, cada documento, cada imagen revelaba capas de manipulación que se extendían mucho más allá de lo que había imaginado. Pero la verdad más impactante vino de un diario escondido entre los archivos. Era de mi madre. Sus palabras hablaban de decisiones tomadas para protegernos a todos, de errores que lamentaba y de secretos que jamás había revelado. Allí entendí que muchas de las acciones de Miguel y de mi hermana no eran solo egoísmo, sino también intentos torcidos de proteger intereses y herencias familiares. Esa revelación me llenó de una mezcla de tristeza, comprensión y aún más determinación. Mientras leía cada línea del diario, comprendí que el enfrentamiento final no sería solo contra Miguel, sino también contra todo el entramado de secretos que había oscurecido la vida de mi familia durante años. Mi hermana, aunque había tomado decisiones que me habían dolido profundamente, también estaba atrapada en una red que ella misma no había podido controlar. Sergio y yo empezamos a planear cómo confrontar a Miguel y a mi hermana. No sería una confrontación violenta, sino una exposición de la verdad. Tenía que ser un momento donde la honestidad y la claridad prevalecieran para que todos comprendieran la magnitud de lo que había ocurrido y tuvieran la oportunidad de asumir sus responsabilidades. Laura, aunque aún débil por el sacrificio emocional que había hecho, me acompañó en la preparación. Su apoyo fue crucial. Me recordó que la fuerza no reside solo en la verdad, sino en la manera en que se enfrenta, en la paciencia y en la calma necesaria para que la justicia emocional se cumpla sin destruir lo que aún podía salvarse. El enfrentamiento final se acercaba y la tensión crecía con cada hora. Cada documento revisado, cada carta leída y cada conversación con aliados me había preparado para este momento. Sabía que no sería fácil, pero también entendía que era la única manera de liberar a todos de años de secretos, manipulación y dolor. Justo cuando estábamos a punto de ir a confrontar a Miguel y a mi hermana, recibí un mensaje anónimo que me heló la sangre. Una foto de la casa de la costa, con una figura desconocida observando desde la distancia. La nota decía: «No todos los que parecen enemigos lo son, y no todos los que parecen aliados están de tu lado». Sentí un escalofrío. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero también el riesgo de nuevas traiciones y sorpresas inesperadas se cernía sobre nosotros. El enfrentamiento final estaba más cerca que nunca, y esta vez no habría margen de error. El día había llegado. La ansiedad me consumía mientras conducía hacia la casa de la costa. Sergio y Laura a mi lado, cada uno sosteniendo su propia mezcla de miedo, determinación y expectativa.
Sabíamos que lo que íbamos a hacer no solo cambiaría nuestras vidas, sino que también sacaría a la luz verdades que habían estado ocultas durante décadas. Al llegar, la casa parecía tranquila, engañosamente normal. Cada paso que daba hacía eco de los recuerdos dolorosos, de las traiciones pasadas y de los secretos que por fin estaban a punto de revelarse. El mar rompía con fuerza contra las rocas, como si acompañara la tensión que nos envolvía. Primero confronté a Miguel. Su expresión era un mosaico de sorpresa, arrogancia y una pizca de miedo que no había mostrado antes. Me miró fijamente y dijo: «Supongo que ya sabes demasiado». Le entregué los documentos, las cartas y las fotos. Cada evidencia mostraba sus manipulaciones, sus secretos financieros, su influencia sobre mi hermana y su intervención directa en mi vida. Vi cómo la arrogancia en su rostro comenzó a desmoronarse, reemplazada por la comprensión de que esta vez no podía controlar la narrativa. «Todo esto no es solo tu culpa», dije con voz firme. Mi hermana también fue cómplice, aunque quizás no del todo consciente. Es hora de enfrentar lo que ha pasado y asumir las consecuencias. Marta apareció entonces. Su rostro reflejaba miedo, culpa y confusión. No era la misma hermana con la que había discutido por un fin de semana incómodo en la casa de playa. Era alguien atrapada entre la lealtad a su esposo y la realidad de los secretos que ahora eran imposibles de ocultar. «No quise lastimarte», dijo con voz temblorosa. Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. La conversación se volvió intensa. Cada revelación que yo ofrecía, cada carta y foto que mostraba, hacía que tanto Miguel como Marta tuvieran que enfrentar sus propias decisiones y la magnitud de sus actos. Las emociones estaban a flor de piel. Lágrimas, arrepentimientos, explicaciones y silencios incómodos llenaban la sala. Daniel, quien hasta entonces había permanecido al margen, intentó interceder, justificando las acciones de Miguel y minimizando la responsabilidad de Marta. Pero la evidencia era irrefutable. Cada documento, cada testimonio que habíamos reunido demostraba que no podían ocultar más la verdad. Fue un momento de revelación total. La red de secretos familiares, manipulaciones y decisiones ocultas se desplegó ante todos nosotros. La tensión era tan intensa que parecía que el aire se había vuelto más pesado, y el sonido del mar rompía como un recordatorio de que nada volvería a ser igual. Pero la confrontación también permitió algo inesperado: reconciliación. Al enfrentar la verdad, cada uno tuvo que asumir su rol en los eventos pasados. Miguel y Marta, aunque responsables, comenzaron a mostrar remordimiento genuino, mientras yo comprendía que el perdón no era un signo de debilidad, sino una herramienta para reconstruir lo que la manipulación había roto. «No podemos cambiar el pasado», dije finalmente, «pero sí podemos decidir qué hacer con la verdad ahora». Ese momento fue crucial. La tensión se transformó en un entendimiento doloroso, pero necesario. Cada lágrima, cada palabra sincera, cada confesión permitió que la familia comenzara a liberarse del peso de los secretos. Fue intenso, desgarrador, pero también liberador. Cuando todo parecía calmarse y el aire volvía a ser respirable, encontré un sobre en el suelo, colocado con cuidado. Al abrirlo, descubrí una carta que no había visto antes. Era de mi madre, escrita muchos años atrás, dirigida a mí. Decía algo que cambió por completo mi percepción de todo lo que había vivido. No solo explicaba los secretos de la familia, sino que también dejaba una última instrucción que me señalaría un camino inesperado hacia la redención y la reconstrucción de mi vida. Supe entonces que el final de este capítulo no era el cierre absoluto, sino el inicio de algo aún más grande, donde la verdad, el perdón y la esperanza podían finalmente coexistir. Después del enfrentamiento con Miguel y Marta, la sensación era extraña, alivio mezclado con cansancio emocional. Habíamos desenterrado décadas de secretos, enfrentado traiciones y manipulación, y aún así, algo dentro de mí me decía que la historia no había terminado. El sobre que encontré con la carta de mi madre era la prueba de ello. Las palabras de mi madre eran claras, cálidas y, sobre todo, llenas de amor. Explicaba por qué había tomado ciertas decisiones, cómo había intentado protegernos de los errores de otros y, más importante, me dejaba un mensaje para guiar mis próximos pasos. Decía que el verdadero valor no estaba en vengarse ni en castigar, sino en reconstruir, aprender de los errores y generar un futuro más fuerte y libre.
Esa noche, mientras el viento golpeaba la terraza de la casa de la costa y el mar rompía con fuerza, sentí que por primera vez en semanas podía respirar profundamente. La tensión, la culpa y la tristeza empezaban a transformarse en una sensación de paz. Comprendí que la redención no era solo para mí, sino también para quienes me habían traicionado sin mala intención y para aquellos que habían actuado con egoísmo, pero podían aprender de sus errores. Laura y Sergio permanecieron a mi lado, compartiendo la emoción de este momento. Sin sus sacrificios, su apoyo y su comprensión, nada de esto habría sido posible. Sentí un profundo agradecimiento y una certeza. El camino hacia la reconstrucción requeriría paciencia, pero también la capacidad de mantener la verdad y la honestidad como guía. Decidí hablar nuevamente con Marta y Miguel. La conversación fue difícil, cargada de emociones contenidas, lágrimas y explicaciones. Pero esta vez no había juicios inmediatos ni gritos. Había claridad. Marta comprendió la magnitud de lo que había hecho y aceptó su parte de responsabilidad, mientras que Miguel reconoció sus manipulaciones y aceptó que no podría seguir controlando la narrativa familiar. La verdad, finalmente, estaba sobre la mesa. Durante los días siguientes, comenzamos a reorganizar la vida familiar. No todo volvió a ser perfecto. Los resentimientos y las heridas seguían ahí, pero ahora existía un cimiento de honestidad y responsabilidad que antes era imposible. Cada gesto, cada conversación, cada reconciliación era un paso hacia una reconstrucción lenta pero segura. Y entonces llegó el acontecimiento final sorprendente, que cerró todo el ciclo emocional. Mientras revisaba los últimos documentos y cartas de mi madre, encontré una fotografía antigua que nunca había visto. Ella, mi hermana y yo, juntos en la misma playa donde tantas heridas se habían abierto y cerrado. Pero lo más impactante no era la foto, sino una inscripción detrás. Para que recuerden que el amor y la familia siempre pueden superar la sombra del pasado, si tienen el coraje de enfrentarlo. Ese mensaje me hizo llorar. Comprendí que, a pesar de los secretos, las traiciones y el dolor, siempre existía la posibilidad de redención. La vida nos había puesto a prueba, y nosotros habíamos aprendido a enfrentar la verdad, a protegernos, a perdonar y, sobre todo, a reconstruir. Mientras miraba el horizonte, con el sol despuntando sobre el mar, sentí una paz que no había experimentado en años. La historia de mi familia había cambiado para siempre, y yo también. Había perdido, sufrido y aprendido, pero sobre todo, había ganado claridad, fuerza y libertad, y así la Casa de la Costa, que había sido testigo de tantas emociones, se convirtió en un símbolo de renacimiento. Un lugar donde los secretos fueron enfrentados, las heridas comenzaron a sanar y la esperanza se convirtió en guía. Al salir de la casa, sosteniendo la carta de mi madre, escuché un mensaje de texto en mi teléfono, una foto de la playa al atardecer y un mensaje que decía: «Nunca olvides que, aunque el pasado duela, siempre hay un camino hacia la paz». Sonreí, comprendiendo que la vida, incluso después del caos y la traición, siempre ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo.